Saludos, Masters de Star Wars. Yo soy la sombra del Imperio. ¿Qué? La sombra del Imperio. Hoy, Masters, como cada semana, resolveremos 5 de sus preguntas que me dejaron aquí en YouTube y en el Patreon. Siendo claro, la que titula el video sobre si un Jedi que abandonaba la Orden tenía la opción de volver a la misma. La quinta pregunta más importante en este video, en la que tendremos un especial y particular enfoque a profundidad. Así que si tú dejaste un comentario aquí en YouTube o en Patreon y no está en este video, recuerda que siempre recibirás una respuesta personal mía a una pregunta si tienes un rango sí de los 4 que tengo en Patreon o aquí en YouTube como un miembro del canal. Y de paso, no solo nos ayudarás con tu donación, Master, sino que recibirás emojis personalizados y nos apoyarás a concretar todos los números del Comic Fan Story de la Sombra del Imperio al servicio de Vader, teniendo también actualizaciones en el proceso, el cual este cómic de 5 números se publicará gratuitamente en este canal cuando esté terminado. El enlace, como siempre, estará en la descripción del video. Es así que nuestra primera pregunta, el Master Mario Azael me cuestiona qué personaje me gustaría ver en un proyecto individual de Star Wars, ya sea en una serie o película futura. Y bueno, la verdad creo que lo están haciendo muy bien con la serie que se viene de Obi-Wan Kenobi, o con todo lo que veremos en el Filoniverse, en la serie en solitario de Ahsoka, el Mandalorian o en la de Boba Fett. Con esto pues ya nos están complaciendo bastante, sobre todo pues al haber reconvertido la película de Obi-Wan en una serie con muchos más minutos de duración y donde también saldrá Lord Vader. Pero particularmente lo que más quisiera ver, Master, sería una trilogía de Darth Vader en los tiempos oscuros del Imperio, o claro, una serie centrada plenamente en él. Creo pues que la serie de Obi-Wan abrirá la caja de Pandora trayendo de regreso a Hayden Christensen, como también lo hizo el cameo de Darth Vader en Rogue One con aquella clásica escena en el pasillo. Y de verdad que tengo mi veladora prendida para que la serie de Obi-Wan Kenobi no sea en realidad la última vez donde veamos en el live action a Lord Vader, sino que más adelante lo podamos ver haciendo cosas mucho más oscuras, persiguiendo, por qué no, a otros maestros Jedi o inclusive a Darth Maul, pero claro, esto en su propia serie con él como protagonista. Esto pues sería mi cartita de Navidad para Santa Claus, Masters. Es así que nuestra segunda pregunta del día, el Master Nicolás Delgado nos cuestiona por qué los inquisidores no cazaron a Kanan Jarrus cuando era un niño. Recordemos que aquí en la serie del Bad Batch se nos explica que el Padawan a un niño, Caleb Dune, se le dio por desaparecido o muerto cuando se fue ante los ojos de Hunter en el planeta Kaler, cuando intentó ayudarlo tras la Orden 66. Pero también con esto los cómics de Kanan se complementan muy bien semanas después, porque nos explican que sus dos comandantes y amigos clones, es decir, el comandante Grey y el capitán Styles, terminaron por tener una diferencia donde el primero saboteó su propia nave con tal de dejar de escapar al propio Padawan Caleb Dune en una persecución final. Incluso ahí, Grey salió del hechizo de la Orden 66 para salvar al niño Caleb. Por eso tras ese evento ya no hubo más rastro de Caleb, Masters, porque sus principales perseguidores lo perdieron. Y por si fuera poco, sabemos que en los años siguientes vivió con mucho miedo y también se alejó del camino de los Jedi y ocultó su sable de luz en una época donde estaban prohibidos, precisamente dividiéndolo en dos partes distintas como lo vimos en Rebels. Por eso Caleb Dune, que inclusive cambió su nombre a Kanan Jarrus, no se reencontró con su legado Jedi, sino más de 15 años más tarde de la Orden 66, justamente en la serie de Rebels, cuando ya era todo un adulto y traficaba cosas junto con Hera Syndulla. Ahí pues es cuando retoma su camino Jedi entrenando a Ezra Bridger, y es ahí en realidad cuando comienza a llamar la atención del Inquisitorios, lo persiguen y lo termina capturando el Gran Hermano. Por eso más tarde, hasta la temporada 2 de Rebels, es donde se le nombra oficialmente como todo un caballero. Así que en realidad en los años previos los inquisidores no lo veían como una amenaza, sino hasta que tomó a Ezra Bridger como su Padawan y se terminó por revelar formalmente como un potencial rival justo al inicio de Rebels. Es así que nuestra tercera pregunta del día, el Master Chapu González nos cuestiona por qué el General Grievous y Cad Bane no reconocieron a Palpatine como Darth Sidious si ambos estuvieron en contacto con ambas versiones del Sith. Y la verdad es que esto es mucho más sencillo de lo que parece, Masters. Sidious, pues, como todo un maestro, se ocultó perfectamente a los ojos de todos, salvo, claro, algunas personas cercanas y muy específicas que conocían su doble identidad, como su maestro Plagueis o sus aprendices Darth Maul y sobre todo Darth Tyrannus, que junto con él orquestó los planes para destruir a la Orden Jedi por más de 10 años. Y por un lado, Cad Bane, a pesar de que fue contratado por Darth Sidious, nunca en realidad supo que el canciller era la misma persona que este Lord de los
Sith. Y lo mismo pasó increíblemente con el General Grievous, que solamente fue otra marioneta de los Sith. Y esto tal cual se nos explica en la novela del episodio 3 escrita por Matthew Stover, donde ahí se nos narra literalmente que el General Grievous no conocía la doble identidad de Palpatine como un Lord de los Sith Masters. Inclusive nunca lo supo cuando lo secuestró en Coruscant. Inclusive tampoco nos olvidemos que en realidad los dos lores del Sith pretendían incriminarlo para que él pagara por todos los crímenes de los separatistas cuando el Imperio Galáctico ya estuviera finamente formado. Esos pues eran los planes en realidad de Dooku antes de morir. Y en este sentido, Sidious se ocultó muy bien en realidad de todos. Recordemos que ni siquiera los maestros Jedi más experimentados de la Orden, estando junto a él, pudieron detectar que era un Lord de los Sith. Ni siquiera Mace Windu ni el propio viejo maestro Yoda, que combatió a Darth Sidious previo a la gran purga de los Jedi. Todo pues finamente oculto solamente por el lado oscuro de la fuerza. Es así que en esta cuarta pregunta del día, el aprendiz Sith Marco Pérez desde Patreon nos cuestiona si veremos a Boba Fett buscando a Luke Skywalker para vengarse por su caída en el Sarlacc. Y debo decir que esta pregunta me voló la cabeza, porque sin duda esa podría ser una de las principales tramas escondidas dentro del libro de Boba Fett Masters. Y claro, netamente aquí entramos en los terrenos de la especulación responsable sobre esta serie. Pero el hecho es que justamente Boba Fett estará amasando poder en los mundos bajos, un poder que antes tenía Jabba y que ya los creadores de esta serie nos dijeron claramente que propiamente él será un antihéroe y que tendrá su lado brutal. Y también, Masters, me parece que para nada fue casualidad que los genios creativos que son Jon Favreau y Dave Filoni hayan dejado súper intencionalmente fuera de compartir la pantalla a Boba Fett y a Luke Skywalker justamente en el último episodio de la temporada 2 del Mandalorian. Ya que, si lo recordamos, en aquel entonces Boba Fett usó su nave como una distracción para que las Féminas Fatales y Din Djarin pudieran rescatar al bebé Grogu del crucero Aquitance del Moff Gideon. Y así, claro, durante la mitad de ese episodio final hacen que te olvides de Boba Fett para meter de lleno justo en el clímax el glorioso rescate de Luke Skywalker, Masters. Con ello pues ni recuerdas que Boba y Luke estuvieron en el mismo episodio en partes distintas. Pero claro, seguro a Boba Fett no se le olvidó lo tortuoso que fue caer al Sarlacc por el grupo rebelde comandado por Luke Skywalker y Han Solo, que lo dejaron a su suerte en Tatooine 5 años antes de los eventos del Mandalorian. Vaya, una de las razones por las que Fett podría estar recuperando el poder de Jabba en su serie podría ser para secretamente vengarse de Luke Skywalker y del resto de los héroes de la rebelión. Eso pues sería una trama poderosísima y que conectaría perfecto con el regreso del Jedi. Un tanto similar pues a como sabemos que en Legends, por ejemplo, el propio Boba buscó vengarse de Han Solo tras haberlo tirado hacia el Sarlacc. Así que sí, Masters, creo que sería muy interesante de ver la continuación de ese round entre Skywalker y Boba Fett. No nos olvidemos tampoco que ellos tienen sus historias y cuentas pendientes en los cómics, porque fue el propio Boba quien casi lo capturó en la casa de Ben Kenobi para revelarle más tarde la identidad de Luke Skywalker al propio Lord Vader. Por lo que todos estos elementos podrían jugar de forma perfecta en el futuro de las series, porque para nada es casualidad que ya hayamos visto a Boba Fett y Luke separados dentro del Filoniverse. Me parece que eso es un potente elemento narrativo y que solo es cuestión de tiempo para verlos de nuevo en pantalla dentro de las series, aunque quién sabe, en una de esas puede ser que Din Djarin sea justo el medio para que ambos olviden sus diferencias ante una amenaza más grande en el universo de Star Wars. Solo pues el tiempo nos lo dirá. Es así que en nuestra quinta pregunta final, que titula el video, el Master Henderson Alvarado nos cuestiona si un Jedi que abandonaba la Orden tenía la opción de volver a esta. Y la verdad es que sí, Masters. Ya hemos tenido casos de circunstancias muy distintas a lo largo de la historia de la saga. Desde luego, por un lado hay que considerar que se necesitaba que de verdad el usuario estuviera convencido de creer de vuelta en los Jedi después de haber abandonado a esta orden. Pero también hay que matizar que tampoco es que las crisis de fe en los Jedi fueran extrañas, ya que casi todo el mundo las tuvieron, desde Anakin, Luke Skywalker, el Conde Dooku, Ahsoka Tano y muchos otros. Aunque claro, también hay usuarios que se pasaron definitivamente al lado oscuro para jamás volver a la Orden Jedi, como pasó prácticamente con todos los hermanos inquisidores. No por nada, la historia sobre los 20 Jedi caídos, maestros que fueron sumamente relevantes en la Orden para después dejarla, fue todo un tema en la historia de los Jedi, porque ninguno de ellos jamás volvieron, como el caso del Conde Dooku. Y justo con este usuario en específico hay que recordar la novela Dooku Jedi Perdido, escrita por Cavan Scott, ya que tras la salida del experimentado maestro Dooku de la Orden para dirigir su propio planeta sereno apartado de la República, al estar algo decepcionado con los Jedi y la forma de operar de todo el gobierno
gobierno dejando muy aparte los bordes exteriores, es aquí donde él termina por rendir su sable de luz curvado ante los Jedi, que en aquellos entonces era un sable de color azul zafiro. Y en aquellos entonces, varios años antes del episodio 1, su salida fue totalmente pacífica. Pero ahí fue su propio maestro, es decir, el mismísimo Yoda, quien le dijo a su ex Padawan que mantuviera su sable de luz de Jedi consigo, esto como un símbolo de buena voluntad que lo podría inspirar a recordar lo que era, es decir, un Jedi. Sobre todo pues porque Yoda conocía perfectamente bien a su Padawan. Vaya, por eso también los Jedi de los tiempos del episodio 2, el ataque de los clones, más de una década después de que Dooku hubiera dejado la orden, creían pues que ese conde de Sereno, ex Jedi, era mente un idealista y que para nada era un corrompido Lord de los Sith, porque claro, su corrupción oscura tomó tiempo. No obstante, el maestro Yoda siempre creyó en su Padawan, de que él precisamente podría volver a la orden Jedi, y ellos claro, gustosamente lo aceptarían si Dooku así lo decidiera. Esto nos dice pues que cualquiera podía tener las puertas abiertas a la orden siempre que él lo quisiese. Y lo mismo pasó en la serie de Clone Wars con la propia Ahsoka Tano. No nos olvidemos que ella, por iniciativa propia ante su duda por el crimen que no cometió, decidió tomarse un tiempo fuera de la Orden Jedi. Y ahí vimos que su ex maestro, Anakin Skywalker, hizo de todo con tal de que ella volviera. Como primero que nada, comprobar que era inocente ante el juicio que vivió. Algo que a la par, después de que la había juzgado el Alto Consejo Jedi, esos mismos grandes y experimentados maestros le mostraron su perdón para aceptarla de nuevo con brazos abiertos. No obstante, ella se mantuvo lejos por casi un año, y más tarde Anakin, como otro gesto de buena voluntad, le devolvería sus sables de luz tras que ella los hubiese rendido como ese símbolo de que ya no era más una Jedi. Y eso de devolvérselos pues era un gesto de Anakin de que podían aceptarla de nuevo, tal y como el propio maestro Yoda en los episodios finales de esa serie siempre se refirió a Ahsoka a pesar de estar fuera de la orden como Padawan, mostrándonos pues la empatía y la esperanza del viejo maestro en torno a que la Togruta volviese a estar dentro de la orden, a diferencia claro de lo rudo que fue Mace Windu, que la llamó como una simple ciudadana con sables de luz a pesar de haber liberado todo Mandalore. Así que esto nos dice que en realidad cualquier Jedi podría ser aceptado de vuelta en la orden si acaso la abandonaban, sobre todo pues si previamente habían sido entrenados como Jedi. Como también sabemos pues que pasó con el propio Quinlan Vos en la novela Discípulo Oscuro, cayendo justamente en las garras oscuras de Dooku, pasándose como uno de sus aprendices para después ser aceptado de vuelta como todo un general Jedi, ya sea a los tiempos del final de la Guerra de los Clones. Así que esto nos demuestra, Masters, con diferentes hechos y ejemplos de distintas eras, ya sea durante la Guerra de los Clones o previo a esta, como en los tiempos del joven Dooku, que cualquier ex Jedi podría ser bienvenido de vuelta a la Orden. Solo pues era cuestión que ellos lo quisieran de verdad, y así el resto de los maestros serían sumamente compasivos para sanar el corazón de aquellos que habían perdido la fe en su orden. Pero si también te interesa conocer por qué el Consejo Jedi no conoció el romance de Anakin y Padme a pesar de sus poderes, esa historia de las preguntas del día te la dejaré aquí en las pantallas finales junto con otras. Y recuerde, nuestro aliado es la fuerza y un poderoso aliado es. Hasta aquí su amigo, la sombra del Imperio.